Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día. Hoy es lunes 9 de junio. Vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con los espacios de datos compartidos, con la economía del dato en un mundo cada vez más digitalizado. El dato se ha convertido en un activo estratégico tan valioso como lo fueron en su día el petróleo o la energía en revoluciones industriales anteriores. Por eso queremos hablar de espacios de datos compartidos, un ecosistema digital en el que 6 entidades asturianas han captado 6,7 millones de euros. Para conocer que rodea todo estos espacios de datos compartidos, hoy está con nosotros en el estudio Chus García, que es director de Economía del Dato de CETIC, Faustino Blanco, director de FINBA, Aitor Somoano, investigador del SERIDA, Sergio Álvarez, director de Innovación de Seresco, y Juan Carlos Rodríguez Ovejero, especialista en recursos naturales y del SATEC. Con ellos 5 vamos a tratar de acercarles a todos ustedes qué significa esto de los espacios compartidos de datos en un momento en el que la digitalización cada vez es más potente. Ya les decía que el dato se ha convertido en ese activo estratégico. Sin embargo, también podemos añadir que su verdadero potencial no reside solo en su posesión, sino en su compartición estructurada, segura e interoperable. Es en este contexto donde surgen los espacios de datos compartidos, una infraestructura digital que está revolucionando cómo se crean oportunidades de negocios en múltiples sectores. Hace unos días, desde CETIC Centro Tecnológico, junto con la asociación Gaia X España y Luce Gijón Laboratorio Urbano, reunieron en Gijón a expertos, instituciones y empresas para analizar el potencial transformador de los espacios de datos como base de la economía digital en el marco de una jornada que se titulaba Espacios de datos, la nueva economía del dato y nuevas oportunidades. En ese acto, Pablo Coca, director general de CETIC, decía algo así como que estos espacios de datos son ya una revolución, son ecosistemas que abren enormes posibilidades en las estrategias para compartir información, generan grandes oportunidades y desafíos con un potencial que procede fundamentalmente de unas posibilidades de explotación vinculadas al desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Así que hoy en Asturias al Día hablamos de los espacios compartidos de datos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Saludamos hoy a nuestros invitados, Chus García, director de Economía del Dato de CETIC. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido de nuevo al programa. Muchísimas gracias. Estuve revisando en 29 de marzo de 2022. Hablábamos de la economía del dato ya. Sí, con vosotros. Sí, efectivamente. Y de hecho, más o menos, un año antes empezamos a trabajar esos temas, en temas de cómo el dato se puede convertir hoy en día en una de las materias primas. Comentabas hace un momento que ahora ya no hablamos de fuel, sino casi hablamos de datos, y eso es lo que nos está permitiendo que la economía se pueda proyectar hacia adelante. Vivimos ya en una economía del dato, vivimos en una sociedad que primero fue de la información, pues ahora estamos en una sociedad prácticamente vinculada a los datos. Muy bien, ampliamos luego, ¿vale? Muchas gracias, Chus. Faustino Blanco, director de FINBA, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Acércate al micro, por favor. Sí, cómo no. Muchas gracias también por participar con nosotros. Un placer. Saludamos a Juan Carlos Rodríguez Ovejero, que es especialista en recursos naturales en el SATEC. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sergio Álvarez es el director de Innovación de Seresco. Pues muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación a y la Radio Televisión Pública. Otro veterano del programa, que es Aitor Somoano, con el que hablábamos hace una semana, hace un mes y pico. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hablábamos de algo de lo que hoy vienes a hablar también, ¿no? Efectivamente. Avanzábamos ese trabajo que hacéis en el SERIDA, ¿eh? Sí, eso es. Perfecto. Muy bien, bueno, pues ahora entramos ya en materia. Quería, Chus, que nos dibujes el contexto en el que tenemos que enmarcar la conversación que vamos a tener aquí en el programa, pero también ese acto que celebrabais el otro día, ¿no? Espacios de datos compartidos, motor de la nueva economía digital. Bueno, pues empezamos por los espacios, que es un concepto que la verdad yo entiendo que no es fácil, pero bueno, vamos a intentar entre todos, y yo creo que a ver si lo logramos, espero que sí. Seguro que sí. Contar qué es esto de los espacios de datos. Básicamente hablamos de un sitio, un espacio en el que diferentes instituciones, organizaciones, tanto empresas como entidades privadas, incluso personas
singulares pueden compartir datos y lo tienen que hacer o lo hacen de una manera segura y lo hacen basados en unas reglas claras. Por poner un ejemplo, me gusta siempre intentar tener algún símil, sobre todo para estas cosas que son un poco raras. Pensemos en una biblioteca en la que los libros no los pone la propia biblioteca, sino que los participantes de esa biblioteca son los que ponen esos libros, esos datos para que el resto los utilice. Cada uno de los que están allí verá qué datos son los interesantes y los pueden capturar y utilizar. Y esa utilización se puede hacer basándose en modelos económicos, es decir, no es que sean gratis, una cosa es compartir y otra cosa es que sea gratis, sino que directamente los pueden utilizar con un intercambio, a veces será de dinero, a veces será de datos, ¿vale? Y es un poco el objetivo que tiene, crear un entorno de innovación que además pueda servir, entre otras muchas cosas, para dar soporte a la inteligencia artificial. Ese evento que comentas, que lo tuvimos esta semana pasada, la verdad es que intentamos que todos los eventos, todos los proyectos que están ahora mismo en Asturias, trabajando con los espacios de datos, tuvieran su voz. De hecho, prácticamente todos los que están aquí tuvieran voz para contar su proyecto, y ese es un poco el objetivo, y yo creo que por lo que nos han contado en las encuestas se consiguió. Vale, no pueden estar todos por no cuestión de espacio, pero claro, porque ya son unas cuantas empresas, entidades las que participan de estos espacios de datos compartidos, ¿no? Sí, y además en Asturias podemos decir que bueno, que no lo hemos hecho, siempre decimos eso de en Asturias, las cosas, somos bastante críticos con nosotros mismos, pero no se ha hecho mal, es decir, estamos siendo un territorio en estos los espacios de datos que ya empezamos hace muchísimo tiempo. Comentaba en esa jornada que nosotros empezamos con un proyecto europeo en espacios de datos en energía en el año 22, que fue uno de los primeros espacios de datos, y a partir de ahí, bueno, pues podemos ver, ya digo, iniciativas que vamos a ver hoy con el resto de compañeros, y es algo que yo creo que Asturias debe aprovechar, primero porque algún día dijimos que queremos pasar de ser un paraíso natural a ser un paraíso digital, y una forma de hacerlo, hay muchas, pero una forma de hacerlo sería esto. Vale. Vamos un poco más allá, Chus. Cada vez que entramos en Internet, cada persona que entra en Internet, que busca, que trabaja, que se mueve por la red, está generando datos. ¿Esa es la base? Sí, vivimos rodeados de datos. Una parte se consiguen obtener en base a sensores, todo lo que llamamos el Internet de las cosas, que es lo que más profusamente genera datos y que desde el punto de vista de los espacios de datos es nuestra materia prima, pero es que es verdad que cada uno de nosotros al cabo del día hacemos y generamos datos de forma mayoritaria. Cuando estamos navegando, cuando estamos cogiendo nuestro coche, si ese coche está conectado, cuando utilizamos la lavadora, si la lavadora está conectada, es decir, todo aquello que está disponible en Internet genera datos, y eso, bueno, pues hace que nosotros formemos parte de la economía del dato, es decir, nosotros somos actores de la economía del dato, y una forma también de entender los espacios de datos es también dar a las personas, a nosotros, como habilitadores y generadores de datos, el control sobre esos datos, porque muchas veces los generamos, pero no sabemos que los generamos. Y a veces, esto se ha dicho muchas veces, cuando alguien te está dando un producto de estos digitales, algo que te lo da de forma gratuita, te lo da gratuita gracias a que tú le estás dando datos, lo sepas o no lo sepas. Es decir, decimos muchas veces que el producto eres tú, es decir, en ese escenario. Y luego el algoritmo. Y después los algoritmos, es decir, necesitamos cosas. Los datos son importantes, pero lo más importante es lo que ocurre cuando hacemos cosas con esos datos, es decir, extraemos conocimiento y de ese conocimiento nos permite movernos en nuestro día a día. Por eso, es decir, y de hecho los espacios de datos, siempre hablamos de un espacio de datos, pero es una forma de reducir el nombre completo, que es un espacio de compartición y explotación de datos. Ahí en ese espacio lo que ocurre es que tenemos datos, pero hacemos cosas con ellos, es decir, cogemos y extraemos conocimiento de esos datos. Claro. Bueno, aquí juega un papel muy importante también, entiendo, Gaia X. Sí, a ver, Gaia X, cuando Europa estableció, en el año 2020, Europa establece un marco, bueno, una estrategia de gobierno del dato para la Unión. Europa necesita tomar protagonismo, sabemos que, bueno, en algunos aspectos necesitamos mejorar nuestra soberanía como territorios frente a otros, y una de ellas es en la parte tecnológica. Por lo tanto, estableció que quería tener algo parecido a lo que tuvo en su momento con aquel mercado único, ¿vale?, que creamos, pero en este caso mercado único de datos. Y para crear ese mercado único de datos estableció que la herramienta eran los espacios de datos, esto que estamos hablando. Y por lo tanto, para que eso ocurriera, necesitábamos que alguien o algo estableciera qué era y cómo se hacía. Entonces Gaia X agarró esa responsabilidad a nivel europeo y empezó a establecer
diferentes estándares que llamamos, es decir, formas de hacer, cómo se realizan esos espacios de datos. Esa asociación, porque es una asociación europea, después se trasladó a España, y en España tenemos el capítulo desde hace 3 años, capítulo español de Gaia X, en el que participan varias de las personas que están aquí y sus organizaciones, y lo que estamos haciendo es intentar traccionar desde el punto de vista de los espacios de datos con esos estándares europeos. Bien, hablábamos de ese acto de la semana pasada. Hay casos reales de éxito en espacios de datos en Asturias. Cada una de las personas que nos acompaña hoy en el programa es un ejemplo. Faustino, vosotros desde la FIMBA, para darnos cuenta de a dónde llega todo esto de los datos, sois una fundación de investigación en cuestiones que tienen que ver con la salud, con la sanidad. Ahí hay datos también, claro. Asturias es en sanidad intensiva en producción de datos, ¿no? En generación de datos, ¿no? Se producen millones de contactos, ¿no? Pues no sé, hablando así de estadísticas, en primaria la gente contacta con el sistema unos 9 millones de veces al año, ¿no? Cosas de este tenor, o sea, una cosa brutal, ¿no? Ya no hablamos de hospitales, en fin, de todo el sistema, ¿no? Yo creo que Asturias puede ser un referente en salud digital, ¿no? Por esa razón, porque produce enorme cantidad de datos, porque son datos que están estructurados, es producto de la generación de conocimiento y generan conocimiento en sí mismo. Aparte, Asturias, pues, si puede ser un referente, yo creo que ha sido un referente como sistema en su historia. ¿Por qué razón? Porque es un sistema muy estructurado, 1 millón de habitantes, un gran hospital de referencia, muy articulador, un sistema muy granular de centros de salud que llegan a la periferia a entornos insospechados, un talento científico reconocido. Todos estos valores son factores que nos hacen posicionarnos una posición, por decir así, de liderazgo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es articular todo eso en torno al dato. Que lo estamos haciendo desde FIMBA. Queremos ser ese catalizador, simplemente queremos ser ese catalizador. Un catalizador que tiene que mover a la universidad, que tiene que mover a entornos tecnológicos. Los que están en esta mesa, yo creo que yo los siento como partícipes, o sea, no son observadores, sino que creo que estamos todos convocados a esa participación, y yo estoy seguro que si esto lo sabemos hacer bien y no hay nada que nos diga que no lo estamos haciendo bien, yo creo que el futuro, en este sentido de referencia en salud, es muy interesante, y creo que va a contribuir a una economía del dato que moverá mucho espacio, mucha actividad, mucha atracción de empresa, en fin, conocimiento, todas estas cosas, ¿no? Otro caso, Juan Carlos Rodríguez, Ovejero, SATEC. ¿Cuál es cómo es vuestra aventura en estos espacios compartidos de datos? Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que hay que agradecer la presencia de CETIC. Nosotros somos socios de CETIC desde el origen, y la posibilidad en su momento, lo que hicimos fue, lógicamente, acercarnos a ellos ante un proyecto que nos plantearon desde toda la Universidad de Oviedo, que tiene que ver con la utilización de materias primas. La utilización no, intento de búsqueda realmente y identificación de materias primas críticas. Curiosamente, es un proyecto europeo que estamos en él desde se arrancará próximamente, en las próximas semanas directamente, pero involucra a 9 centros tecnológicos y universidades en Europa, Alemania, realmente Polonia, Bélgica, en España, y luego en Asturias tenemos 3 entidades, la Universidad de Oviedo, junto con una empresa que se llama DEX, y otra, lógicamente, con SATEC, tenemos ello. Esto lo que busca es, parece mentira, pero es una oportunidad que teníamos ahí dispuesta, que es generar una base de datos de materias primas críticas con las escombreras, de momento, de antiguas escombreras de carbón que estaban infrautilizadas. Es una minería sencilla, que es prácticamente las pocas minerías que sin ningún impacto ambiental se pueden hacer en Europa, y lo que vamos a hacer es, lógicamente, el mapeo como base inicial de algunas de estas escombreras, la creación de un espacio de datos que potencialmente tendrán acceso y obligación probablemente de entrar en ello muchos de los países europeos, porque hay una obligatoriedad de tener todo esto mapeado en un horizonte temporal de 1 año y pico aproximadamente, directamente, y lógicamente con el apoyo de CICIC y otras entidades,
pues generaremos un elemento de inteligencia artificial para conocer y valorar los recursos que están en esas escombreras de carbón. El potencial de crecimiento es muy alto, porque pensemos en otro tipo de escombreras, en otro tipo de elementos que han tenido minerías o residuos en su día. Yo creo que eso ofrece unas posibilidades importantes. No es directamente una gestión de datos, pero la creación de la base de datos, del conocimiento de las escombreras, el mapeo y la organización adecuada, y después la distribución abierto con las restricciones que había comentado anteriormente, Pedro, en lo que sería la utilización por parte de ellos. Me gustaría hacer un inciso aquí sobre lo que es. Yo creo que los datos es como una especie de un dato aislado de una persona no vale nada, perdón por la expresión, no vale para él exclusivamente. Ahora, si se unen los elementos de datos de todos los partícipes y se pueden utilizar con un protocolo adecuado, porque hay un miedo tremendo a compartir la información, yo creo que eso genera unas posibilidades de negocio, de utilización y de rentabilidad extraordinarias, como comentaba antes Faustino también. Yo creo que lo que hay es un miedo. Hay una especie de asimilación del riesgo que probablemente tendremos ocasión de hablar después, claro, desde luego, directamente, desde pero luego. eso es lo que hay que romper la barrera con los protocolos que Gaia X, realmente que estaban comentando y CECIC que están desarrollando. Yo creo que hay que romper esa barrera del miedo para compartir la información. Bien, Sergio Álvarez, director de innovación de Sedesco, vosotros estáis en este tema con un espacio agroalimentario, con el espacio agroalimentario, ¿no? El demostrador. Del Demostrador. Sí, es importante. Nosotros no somos la iniciativa porque llevamos más de 30 años trabajando con casi todas las consejerías de Agricultura y Ganadería de toda España, incluso con el Ministerio. Y somos el nexo de unión casi siempre en las comunicaciones, pues en el tema de movimientos de ganado, en el tema de controles de la PAC, en el tema del cuaderno de explotación agroganadero, que tuvo bastante polémica el año pasado, porque al final el poseedor de los datos al final lo ve como una fiscalización, es decir, tú me estás pidiendo datos para ver si lo hago bien, para ver si estoy echando las cosas donde quieres que las eche, luego tú por detrás vas a hacer con ello lo que quieras, y lo que aquí queremos hacer es demostrar que se puede dar un valor añadido al que te está dando los datos. Es decir, la Unión Europea, con los normativantes que mencionaba Chus, va a obligar a que también las administraciones públicas, si te están requiriendo esos datos, te ofrezcan algo de valor. Pues si tú eres un agricultor que tienes miedo que el de al lado sepa lo que haces y que encima que te fiscalicen, pero en cambio sabes que cediendo esos datos de una manera segura, anonimizada, etcétera, eres capaz de recibir un valor añadido, que te avisan de, oye, en esta zona el mildio se está aventurando mucho más que otras veces. Dices, hostia, entonces ya le empiezo a ver el kick, el decir, unos algoritmos que me puedan prever la cosecha. Hostia, pues voy a tener más cosecha o se va a adelantar, en este caso, por ejemplo, el manzano. Pues eso me va a percibir que yo comparto los datos por un bien mayor que todos nos podemos beneficiar. Muy bien. Ahora decías el Medium. Sí, el mildew. Que está muy de moda. Aitor del Serida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. Está generando algún quebradero de cabeza, ¿eh? A los que siembran patatas últimamente, ¿no? Sí. Enlaza vuestro proyecto con este demostrador que nos acaba de presentar. Sí, por parte del SERIA pues tenemos mucha experiencia desde allá la pomológica, ¿no? Hace ya 70 años, ¿no? Tenemos mucha experiencia en el cultivo del manzano y sabíamos cuáles eran los retos a los que se enfrentaba el cultivo del manzano y también los problemas que tenía. Entonces, nosotros lo que sabemos es sabemos investigar, sabemos hacer algo sobre ese cultivo, ¿vale? Entonces, sí, acércate al micro, por favor, Aitor. Sí. Perdón. Nada, no pasa. Sabíamos dónde teníamos que llegar con el cultivo del manzano, ¿vale? Y por nuestra parte queremos generar un modelo para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad del cultivo del manzano y por otra parte un modelo en el que poder predecir la cosecha de manzano para dar una herramienta a los productores y también una herramienta a los elaboradores de sidra. Los últimos 10 años ha mejorado mucho la producción de manzana y la elaboración de sidra, pero tenemos que mejorar. Además, ahora mismo estamos reconocidos por la UNESCO y es un sector pues, muy importante y característico de la región. Y sabiendo esto, también sabíamos que faltaban datos. Hay una falta parcial de profesionalización en el sector y nos falta información. Sabemos que Asturias tiene unas características topográficas, edáficas y climatológicas complicadas y nos faltan datos para poder elaborar estos modelos de mejora.
Y aquí es donde entran las bases de datos, porque sin datos no podemos generar estos modelos, no podemos generar estas posibles recomendaciones a la hora de establecer una plantación nueva, a la hora de marcar unas pautas para mejorar las que ya hay. Y estos espacios de datos, pues a nosotros nos suponen una herramienta muy importante, especialmente pues el de la generación de espacio de datos de Manzano de Sidra, y porque ahí es donde podremos aglutinar lo que está pasando realmente en la región y con estos datos poder avanzar todos a la vez. Muy bien. Bueno, pues ahora ya están todos los micros abiertos, ya podéis intervenir cuando queráis. Quería incidir un poco más en algo, Chus, que venís contando desde hace unos días, desde el acto que comentamos ya al inicio, que es esto de que Asturias es una referencia en esta materia. ¿Por qué? Que es una pregunta que os lanzo también a todos, cada uno luego da vuestra opinión. Bueno, por varias razones, pero yo creo que una de ellas, todo lo que tiene que ver con el dinero, yo creo que es algo que es bastante constatable. Sabéis que Asturias, la representación que tiene a nivel nacional es un 2%, digamos, por lo que somos en cuanto a territorio. Y curiosamente, estos proyectos están financiados con unas ayudas que España, en concreto la SEDIA, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que es el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, puso en funcionamiento, el año pasado y porque además ya lleva 2 convocatorias, la del año pasado y esta, ¿no? Básicamente porque España quiere tener peso a nivel específico en Europa respecto a espacios de datos. Los 2 primeros países que empezaron fueron Francia y Alemania, ya sabemos, y el tercero está siendo España, y lo está haciendo, es decir, apostando, y esa apuesta es financiando proyectos. En esa financiación, en el año pasado, se financiaron para Asturias, pues si nosotros decimos que somos un 2%, creo que estuvimos alrededor de un 8%, 8 y pico por ciento. Eso quiere decir que estamos 4 veces más por encima de lo que debería representar Asturias, lo cual yo creo que es una cuestión ya que expresa el éxito. Además, es decir, cuando ves los proyectos y ves con qué ganas están poniendo el desarrollo de esos proyectos, sí se puede decir que Asturias está trabajando y liderando en estos aspectos. Juan Carlos, referencia, Asturias, referencia. Yo creo que es, quizás es por la infraestructura que tenemos, por la capacidad que tenemos, y yo creo que quizás por nuestro dinamismo, la base que tenemos de conocimiento en diferentes sectores. Comentaba realmente con Chus, me parece que estuvo también recientemente, no solamente el GaiaX, el encuentro que hubo aquí, sino que hubo un encuentro este año en Polonia, en el que hubo prácticamente 300 empresas aproximadamente, instituciones que estuvieron participando en lo que es la punta del iceberg de la gestión de datos, realmente, de esto. Y, hombre, lo que observamos ahí, nosotros, no sé Chus qué opinión tendrá, pero yo creo que faltaban muchos casos de uso. Yo creo que en Asturias, lo que ha comentado antes el Serida, lo que ha comentado Chus y lo que nosotros tenemos, son casos específicos de uso que tienen no solo el potencial, en mi opinión, en el caso de la manzana, sino que saltamos de la manzana a otro tipo de cultivo y tenemos la tecnología y el know-how necesario para saltar en ello. En el caso nuestro, el caso concreto de las escombreros, que es diferente porque no hay la información, hay derecho físico, pero no hay la información que hay que generarla. Yo creo que el potencial es probablemente una base de datos de yacimientos en España. Hay que soñar un poco. Y lo que no hay nada en Europa, no hay nada de esas características. Yo creo que es un potencial descomunal. Recuerdo siempre que históricamente yo procedo de Dupont y lo que era la pirámide del iceberg. Entonces lo que observamos a la parte de arriba del iceberg es prácticamente una pequeña información sobre datos existentes que vemos. El potencial que tenemos debajo de utilización es enorme. Yo creo que tenemos algunos casos arrancados en estos momentos que nos permiten ser optimistas y sobre todo aprovechar las oportunidades todos en la línea de intentar buscar proyectos y casos de uso para la gestión de esta información. Yo creo que los casos es lo mejor porque una vez que tenemos un caso, automáticamente podemos venderlo a terceros. Está bien, y para eso yo creo que es el propósito de la financiación de la Unión Europea y la financiación también estatal, para intentar promover que existan casos de uso como estos que hemos citado ahora mismo. Chus y Aitor, luego también Sergio, sí. Lo que te decía Juan Carlos. Sí, démonos cuenta además, efectivamente, desde la parte tecnológica, es decir, me acuso de ser uno de los tecnólogos. De hecho, generalmente es difícil entenderme y yo intento que se me entienda, utilizando pocos o los mínimos palabras. Pero es verdad que desde la parte tecnológica, GaiaX ha trabajado mucho la parte tecnológica, también la parte de gobernanza, que es un aspecto muy importante, que también hablaremos de él.
pero realmente el objetivo era crear una plataforma que hiciera capaz esto, desde lo físico, desde lo virtual y demás. Pero es verdad que si esto tiene sentido gracias a que esto resuelve problemas del tipo que sea, bien sea del ámbito sanitario, bien sea del ámbito agroalimentario, bien sea del ámbito energético, bien sea del ámbito de la minería. Es decir, los espacios de datos han venido y están para quedarse en la medida en que son elementos que resuelven problemas. Si no, es decir, durará lo que dura la tecnología, que es un corto invierno. Entonces, necesitamos casos de uso, necesitamos que problemas que ahora mismo están y son necesarios muchos datos para resolverlos, hagan uso de estos espacios de datos para eso, para resolverlos. Aitor. Bueno, nosotros sabíamos que los espacios de datos, habían venido para quedarse, son el futuro, y por parte del Serida creíamos que la manzana tenía que tener ese hueco, ¿vale? Sabemos que a futuro esto podrá aplicarse a otros ámbitos del sector agroalimentario, pero por parte también del Ministerio lo han valorado muy positivamente, que se presentara algo relacionado con la manzana y con la sidra. Es algo singular de Asturias. Nosotros también apostamos por ello y creemos que pues va a poder dar unos frutos bastante interesantes. Sergio. Sí, antes comentabas, yo creo que Asturias tiene el tamaño ideal para poder ser referente, ni es muy grande, que te dificulta mucho a nivel administrativo la gestión, pero es bastante relevante como para poder hacer diferentes espacios de datos, por ejemplo en salud. UCA es un referente, en minería, en agroalimentario, en turismo, que está viendo ahora mucho auge. Entonces yo creo que es muy importante y es el nido en el cual podemos llegar a ser referente. Los números de esas convocatorias así lo reflejan. Y por nuestra parte, antes que te mencionaba ese matiz de lo que es un demostrador y que lo que es el caso de uso, nosotros somos los que venimos a poner ese marco de juego, vamos a decir, para que, por ejemplo, antes lo mencionaba Aitor, es importante, ellos son investigadores, su fuerte y su valor añadido es ese. No es que el Serida tenga que contratar a un informático para que me gestione la base de datos de toda la información genómica que tengo de la fava o del manzano. Pues por aquí estamos los tecnólogos, me voy a sumar un poco aquí con Chus a lo de tecnólogos, que podamos poner ese marco de gobernanza, ese sistema de seguridad, de soberanía, etcétera, para que casos de uso como el suyo vengan a este demostrador y ya tengan esa arquitectura montada. Sí, Juan Carlos. Si me permites, quizás, Chus, tú también has estado, como yo, me parece, en esa reunión de Polonia. Yo creo que una de las cuestiones que rebate encima de la mesa, que al final es la barrera que impide que la gente comparta información, es un poco el miedo, realmente, o el temor, el riesgo de que utilicen de forma, voy a llamar torticera, o de forma especial la información que yo estoy poniendo encima de la mesa. Yo creo que, me parece, Chus, ahí tenéis vosotros mucho que decir en lo que es el marco general de gobernanza de la información esta. No es que automáticamente lo pongas encima de la mesa, que lo utilicen, lo que hay una gestión de esa información. Y luego otra cosa, Chus, que debías de comentar, en mi opinión, que no es que nosotros vayamos a colocar físicamente toda la información en un lugar determinado, sino que se va a estar donde estaba ahora mismo y se va a poder realmente gestionar la información desde puntos de lo más diverso y remoto. Faustino. Bueno, yo voy a coger la pelota que dejó botando Chus, ¿no? Es el tema de la convocatoria del Ministerio de la SEDIA, ¿no? La Secretaría de Estado de Transformación Digital, del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, ¿no? Nos presentamos ahí. ¿Por qué nos presentamos ahí? Porque creemos que teníamos que crear en Asturias un ecosistema que estuviera conectado. ¿Para qué? Para crecer como sistema y sobre todo seguir o buscar la excelencia, ¿no? Y la clave de todo eso estaba en precisamente intentar interconectar ciencia, empresa y sistema sanitario. Creo que ese era un poco el esquema en el que nos movíamos. Y lo que tenemos que nosotros plantear es cómo poner tecnología, cómo poner una capa de tecnología a todo ese conocimiento, a todas esas capacidades, a toda esa oportunidad de generar una economía vinculada al dato, ¿no? Creo que el proyecto ha sido de un éxito rotundo. Tenemos además que decir que de todos los que se presentaron, de todos los sectores de la actividad económica, a la convocatoria del Ministerio, que excluía solo el turismo, los demás todos estaban, fuimos el proyecto en cuanto a espacio de datos el número 1 y en cuanto a casos de uso el número 3. O sea, eso un poco me refiere que habíamos trabajado seriamente y yo creo que
el trabajo serio viene determinado de que había esa cultura aquí, ¿no? O sea, si no tuviésemos FETI, si no tuviésemos ERESCO, si no tuviésemos Serida, si no estuviésemos todos en este espacio que yo creo que es de avanzada en el conocimiento y la tecnología, difícilmente lo hubiésemos conseguido, ¿no? Y lo que tenemos que ahora hacer es que todo eso sea una realidad. Estamos trabajando, CETIC está implicado plenamente con nosotros. El sistema sanitario está poniendo de su parte toda aquella transformación digital que el sistema tenía previsto, que es el programa Cuélebre, y nosotros con Finba Data Trust pensamos que hacemos una interconexión de todo eso precisamente para crear esa sinergia que antes decía. Bien. Chus. Por alusiones. Juan Carlos, intento responderte, porque probablemente este es el truco del almendruco de los espacios de datos. Es decir, todo lo que tiene que ver con eso que decís de los miedos. Bueno, yo lo traduciría en dos palabras que forman parte del glosario de los espacios de datos, que son la confianza y la soberanía. La confianza, porque nada ocurre en esa compartición de datos si yo no tengo confianza de que lo que yo voy a compartir ahí a mí me va a dar algún beneficio, así de claro. Es decir, ya no es que pueda servir para algo mayor, es que lo que se busca en el espacio de datos es que todos los participantes obtengan su beneficio. Eso es lo que hará que sigan funcionando y que el sistema se retroalimente. Si no existe confianza no vamos a poder ir a ninguna parte. Por lo tanto, todo lo que se hace para poder mejorar la confianza de las personas. Hablaba antes de ese símil con la biblioteca, es decir, yo voy a poder poner libros porque sé que el sistema, que es la gobernanza, al final la gobernanza son las reglas de la casa, es decir, es el marco que hemos establecido para que ocurran cosas, y por lo tanto, si el marco de esas reglas a mí me apoya, es decir, me da seguridad y confianza, pondré libros, pondré datos y ocurrirán cosas, grandes cosas en ese espacio de datos. Por lo tanto, el marco de gobernanza es el que nos da esa capacidad de tener reglas claras sobre lo que pasa, cómo yo puedo comprar y vender o simplemente intercambiar. No está obligado nadie a que compre y venda datos, simplemente que exista algo que a mí me haga estar a gusto, desde el punto de vista, si soy una empresa, si soy una institución pública, que quiera estar ahí, es decir, que quiera estar y permanecer. Incluso el marco de gobernanza establece cosas que no se esperan, pero también cómo va a ser la salida, es decir, la entrada de nuevos participantes y la salida, y lo que ocurre en ese proceso. Entonces, digamos que un espacio de datos busca establecer un marco claro de cómo se tienen que ocurrir y pasar las cosas para que se pueda evolucionar y mejorar ese espacio de datos a futuro. Muy bien. Vamos, que soberanía, confianza, también seguridad, Juan Carlos. También seguridad. Yo creo que la seguridad la da el marco de gobernanza de la información. Yo creo que seguridad de que no te están utilizando, no te están variando tus datos. Yo creo que hay un marco general, hay un frame ahora mismo disponible y hay unos conectores disponibles que permiten asegurar esa situación. Yo apuntaría a un tema también que es importante. Asturias es una región tremendamente industrial. Yo creo que, por ejemplo, ¿qué hacemos en la parte de la industria? Bueno, la industria el otro día, en ese caso concreto, creo recordar, no sé qué país era, me parece que era, no sé, Alemania, que tenía una gestión de base de datos, lo que era de mantenimiento en la industria. El mantenimiento en la industria no tiene ninguna barrera. Eso al final, prácticamente tus planes predictivos de mantenimiento los haces generados en la historia del comportamiento de una determinada máquina, un determinado elemento, directamente. Yo creo que el potencial de utilización que puede tener compartir esa información, que probablemente, disponerla, eso en primer lugar, porque no todo el mundo realmente registra adecuadamente la información de los históricos de los equipos, pero al final tiene el potencial de hacer un mantenimiento preventivo y mejorar en última instancia la productividad de las empresas. O sea, prácticamente no esperar a que caiga la máquina para poder hacer la reparación de ella, sino prever que a las 1.500 horas o 2.000 o 3.000 horas automáticamente hay que reponer. Siempre me hacía gracia muchas veces con las luminarias. Las luminarias a veces las cambiamos cuando prácticamente se apagan o se estropean. Pero lo digo que lógicamente los planes de mantenimiento lo que dicen, eso equivale a tener que tener una máquina o un equipo de elevación en altura para poder cambiar la luminaria. Lo lógico sería realmente hacer, cuando ya prácticamente está próxima a la extinción, de acuerdo con la historia, que es una historia compartida, pues saber que se puede hacer, realmente se puede hacer la reposición de esa máquina, con lo cual repones varias en línea o directamente de una forma mucho más eficaz. Yo creo que el mantenimiento preventivo es algo que creo que está ya en la línea en todas las empresas, o entre las empresas y los fabricantes, ya dentro de la Unión Europea. Es uno de los ejemplos que yo creo que también es importante destacar. Sergio. A ver, yo creo que
hay infinidad de ejemplos en los que los espacios de datos vienen para ayudarnos, igual que el mantenimiento predictivo que él está mencionando. Antes hablabas, por ejemplo, de quién tiene el dato, se mencionaba en la mesa. Ahora mismo ya se están montando sistemas de aprendizaje federado que ni siquiera tú tienes que ceder los datos para que el algoritmo aprenda, sino que viene el algoritmo a tu casa, se entrena con tus datos y se va, y el dato ni siquiera sale de tu casa. Entonces estamos hablando de posibilidades que se pueden ir desde a todas estas tecnologías disruptivas que vienen en esta nueva revolución industrial, todas las IAs que ya vienen con apellidos, que sí generativa, que sí, que gemelos digitales, infinidad de nuevas tecnologías que se van a basar en esos datos, en tenerlos, porque se están generando cantidades ingentes de ellos, en que sean de calidad, incluso ya estamos hablando de excelencia, porque guardar muchos datos también consume a nivel energético, emisiones, etcétera. Pero si tú, por ejemplo, quieres tener una simulación lo más óptima posible de una cuenca hidrográfica, como pudiera ser en Valencia por la Dana, tienes que basarte en toda la información de los ríos, de las carreteras, de los modelos digitales de elevación y todo eso. Cada uno tiene su sistema distinto. Estos espacios de datos, la Unión Europea dice, oye, mira, ya que venimos financiando todas estas cosas, ten un sistema homogéneo que se pueda interconectar entre ellos y que sean capaces de hablarse para poder generar esas nuevas tecnologías, esos nuevos algoritmos, etcétera. Bueno, ejemplos, ya digo, existen millares y de hecho me parece muy interesante cuando realmente somos capaces de encontrar los que no existen, porque, es decir, Europa definió, eso no lo he comentado, pero bueno, también definió que esto debería ser, los espacios de datos debían ser sectoriales, es decir, en vez de estar hablando de espacios de datos de cualquier cosa, se establecieron 9 sectores inicialmente, entre los que estaban todos los que están aquí, es decir, salud, turismo, bueno, medio ambiente, movilidad, agroalimentario, etcétera. Y es verdad que los espacios de datos en principio han nacido así, es decir, han nacido verticales, pero las mejores cosas ocurren cuando eres capaz de mezclar cosas diversas, es decir, eres capaz de mezclar la salud con lo agroalimentario, porque la salud, eso que llamamos el One Health, es decir, la salud es todo, incluso la salud de la tierra. El otro día alguien comentaba que no podemos estar y vivir bien y saludablemente en un territorio que no es saludable. Entonces tenemos nuestra salud, la salud del territorio, la salud de las personas, que es también muy importante, y la salud de... por lo tanto, trabajar con escenarios en los cuales mezclamos ecosistemas y espacios de datos de salud, con lo que estamos comiendo para tener esa salud, con lo que estamos inhalando y lo que estamos trabajando en el territorio, es donde van a ocurrir las mejores cosas, y por lo tanto es ahí hacia lo que nos trasladamos. Por lo tanto, y viendo lo que tenemos aquí, fijémonos el sustrato que tenemos para poder proyectarnos hacia adelante. Y yo vuelvo a decirlo, Asturias, por muchas cosas, es un escenario que, lo comentábamos al principio con Faustino, es un escenario, es un laboratorio por lo que somos, por la especialización que tenemos y por el territorio que nos movemos. O sea que, para adelante. Faustino. Bueno, pues ilusión, ¿no? Yo creo que ilusión y seguridad. O sea, en un mix que interesante, ¿no? Creemos que nosotros como FINBA queremos ser este interconector entre los datos que genera el propio sistema, otros datos federados, otras fuentes. Estamos hablando de salud, estamos hablando de datos sociales, estamos hablando de todo eso que son determinantes de la salud, ¿no? Y eso tenemos que poner un espacio donde nosotros también jugamos otro papel, que es nuestro reconocimiento por el Instituto de Carlos III y la acreditación de nuestro instituto. Todo eso significa ciencia abierta, conocimiento, oportunidad, y todo eso trasladado a un gran tópico que nosotros pensamos que Asturias tiene interés, que es el tema del envejecimiento. ¿Qué hacemos con todo eso? Pues hacemos con todo eso una oportunidad para la excelencia, una oportunidad para generar nuevo conocimiento, una oportunidad para hacer no solo atención individual o social, sino una atención personalizada, ¿no? Eso que llamamos la medicina personalizada, que no deja de ser actuar sobre los individuos a partir de datos globales de población en cuanto a predecir, no solo prevenir, que la prevención es particularizada, sino predecir, o sea, cuál sería tu entorno de desarrollo en salud, ¿no? Creo que eso es lo que nos moviliza, ¿no? Y eso va a movilizar una economía, porque es un espacio de intensidad tecnológica
es un espacio de innovación permanente, es un espacio de gran tracción de economías, de fondos de inversión, etcétera, etcétera, y por tanto nosotros tenemos que estar ahí. Tenemos necesidad de hacer algunas cosas, ¿no? Dar la seguridad del dato. Y para eso lo que está clarísimo es que tenemos que plantearnos dos o tres cosas importantes. Una es la gobernanza ética. Tenemos que hacer una gobernanza ética. Otra, tenemos que hacer que la ciudadanía entienda la oportunidad de ceder datos en ese entorno seguro para hacer todo esto que nos planteamos. Y como tercer espacio, ser foco de visualización de un entorno económico que está vinculado al sector salud, que se mueve con agilidad. O sea, hoy el mundo de la empresa altamente tecnológica, como puede ser el sector salud, está continuamente puesto en radar, viendo dónde se desenvuelve ese conocimiento, ¿no? Y creo que Asturias, por esa singularidad, esa integralidad, esa visión granular del sistema, esa población de 1 millón de habitantes, todos esos elementos son elementos que casi nos convierten en lo que sería un sandbox, ¿no? O sea, en sí mismos seríamos un sandbox de experimentación, de regulación, todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que es ahí donde nos tenemos que mover y movernos con agilidad. Y mover con agilidad con la percepción de que nadie queda excluido, o sea, de que todos los entornos de ese ecosistema que queremos construir tienen capacidad de aportar, ¿no? Espacios compartidos de datos, es decir, se está generando, ya lo hay, ya lo tenemos en Asturias, se puede decir así, ¿verdad, Chus? Si no lo tuviésemos, Faustino, Juan Carlos, Sergio, Aitor, ¿a dónde tendrían que ir? Si no tuviésemos este espacio compartido de datos. Bueno, tendrían que irse a otro lado y por lo tanto, es decir, dejémoslos aquí, los tenemos en Asturias. También los tenemos europeos. Comentaba al principio que nuestras primeras incursiones fueron con proyectos europeos, es decir, uno tiene que ver con comunidades energéticas locales y espacios de datos, proyecto europeo que empezó en el año 22, y otro que tenemos que es el espacio de datos común europeo en agroalimentario, que es el gran espacio de datos agroalimentario. La idea es que eso no quede ahí en Europa, es decir, que no sirve para mucho, sino que se traiga aquí y que con lo que ya tenemos aquí, todos estos espacios demostradores, casos de uso, seamos capaces de generar y de enhebrar, es decir, una especialización en casos de, en espacios de datos que nos permita proyectarnos. Es decir, insisto, ahora mismo, y esto creo que los que estamos aquí estamos de acuerdo, cuando vas a los foros en España, incluso a los europeos, es decir, a Asturias se la reconoce porque el caso de la manzana y del demostrador se llama el caso de la sidra, ¿vale? De Asturias. Además es de la sidra de Asturias, no es de la sidra de otros lados. Entonces, y cuando hablamos del caso, por cierto, Faustino lo dijo, pero dijo, los dos primeros es que en la FIMBA tiene demostrador y caso de uso, es decir, tiene dos proyectos vinculados y que pueden funcionar de forma sinérgica. Y por lo tanto, es decir, y la parte de minería, cuando estábamos hablando de eso, por eso yo digo que lo importante es encontrar espacios de datos, pero espacios en los cuales no se esté utilizando, y la minería no se estaba utilizando, y eso fue un elemento diferenciador. Por lo tanto, nos quedan muchos espacios por crear y otros que están todavía pendientes de que alguien cree esos espacios de datos para poder trabajar con ellos, con lo cual, insisto, hay mucha oportunidad. Juan Carlos. Yo creo que, sí, tú lo has comentado, Chus, ahora mismo, yo creo que hay una oportunidad, no me malinterpretéis, de negocio, de oportunidad de poder hacer, realmente generar riqueza en Asturias en base a esa situación. El caso de la minería, de todos los casos que citó antes Chus, que estaban dentro de las líneas generales de la Unión Europea, no estaba la minería, curiosamente. Y la minería es imprescindible para todo. Perdón por la expresión, para todo, absolutamente. Guste o no guste, las materias primas críticas fue una punta del iceberg que salió encima porque estamos prácticamente importando el 95%, me parece, de las materias primas críticas, con el riesgo que tiene por las fuentes donde esto está, teniendo como tenemos, que se sabe, pero no se sabe cuantificar, que hay unos recursos importantes dentro de la Unión Europea. Entonces, este es un principio de que yo creo que estamos ahí, es la punta del iceberg de lo que podrá ser realmente un espacio de datos minero en materias primas estratégicas inicialmente y posteriormente en algunos otros tipos de elementos. Eso es importante. Yo creo que hay que dar con el clavo de esto y eso nos genera también una visión. Quizás, Faustino, no sé si preguntarte o hacer un comentario, porque al final
Asturias, indudablemente, somos 1.1 millones de habitantes, más o menos directamente, tenemos el espacio que tenemos, es un espacio complicado pues, de comunicaciones, de todo directamente, pero al final estamos aquí con una proyección internacional, o sea, no tenemos una economía autárquica que nos mete para nosotros. Entonces, yo entiendo que al final nosotros generamos esto, pero estamos interconectados a su vez con otros espacios de datos europeos y mundiales que nos permiten generar esa situación. No lo sé, Faustino. Yo hace poco, las enfermedades un tipo raras, me surgió algo de esas características. No tengo ninguna duda. Vale. Yo creo que tenemos que ser referencia en Europa, pero para trabajar en Europa, ¿no? O sea, referencia en Europa para trabajar en Europa. Es nuestro referente, no estamos cerrados. Lógicamente, el recorrido Europa es España, o sea, y por lo tanto, nuestros datos tenemos la oportunidad de federarlos con otros datos, no solo propios de Asturias, sino de otros territorios. Pues la semana pasada conectábamos con el Incliva en Valencia, y están en un proyecto, bueno, de este tenor, porque todo el mundo está trabajando en el tema de datos, y lo que ellos planteaban y aspiraban, y lo que nosotros vemos como oportunidad, es que tenemos posibilidad de agregar datos para generar conocimiento, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que buscar es posicionarnos ahí. Tenemos una buena situación, ¿no? En el sentido que hay proximidad en las tomas de decisiones, ¿no? Nosotros, todas las instituciones públicas y privadas, en alguna medida, que están vinculadas al dato, están trabajando en nuestro entorno, en nuestro ecosistema. Por lo tanto, Asturias puede ser una avanzadilla de innovación en ese terreno, y esa oportunidad tenemos que aprovecharla sin ninguna duda. Decía Juan Carlos, y ya casi entramos ya también en los últimos minutos, hay oportunidad de negocio. Es que hay oportunidades de negocio porque todo esto que nos estáis contando cuesta dinero, genera riqueza. Cuesta dinero, genera riqueza, y además, es decir, hay que decirlo sin ningún tipo de rubor. Es decir, los espacios de datos se crearon como una herramienta para la obtención de beneficio, ¿vale? De muchos tipos de beneficios, y uno de ellos económico. No hay ningún tipo de problema. De hecho, cuando hablamos de esos marcos de gobernanza, que es como se gobierna el espacio de datos, decides cuál va a ser, digamos, el modelo de gobernanza, y no voy a decir que todos sean diferentes en todos los espacios de datos. Hay veces que se repiten los marcos de gobernanza, pero es fácil que tengamos marcos de gobernanza diversos dependiendo de las características y de los objetivos que tiene cada uno de los que participa. De hecho, insisto, hay veces que el marco de gobernanza establece que cuando tú quieres un dato, lo agarras y te lo llevas, vas a pagar a quien es el dueño del dato. En otros casos puede ser simplemente una contrapartida, es decir, obtengo datos, pero cedo datos, y ese es el formato, es decir, no hay un cambio económico, sino es un cambio simplemente de trueque de datos. Pero es que pueden ser, por ejemplo, otro que se utiliza muchísimo es, yo doy datos, pero obtengo un servicio. Estaba antes hablando Sergio, que efectivamente en la parte agraria, el hecho de que me pidas datos para ser, en teoría, fiscalizado, hay una forma de resolver eso fácilmente, y es, yo te puedo dar un servicio en el que a lo mejor te digo, te hago lo que se llama un perfilado, te digo cómo estás dentro de tus iguales, si estás más alto o más bajo, para darte una línea de mejora, ¿no? Y por eso digo que existen muchas formas, pero que el tema económico es perfectamente factible. De hecho, hemos venido de algo que llamamos el Open Data, que sabéis que fue la parte de publicación de datos por parte de las administraciones públicas, que los cedían de forma gratuita, porque era público, ¿vale?, para que se pudiera obtener beneficio económico ahí fuera. Este ya es directamente entre empresas, administraciones, y con un objetivo claro de enriquecimiento de todo tipo, Bien, pues os lo decía, últimos minutos ya del programa. ¿Qué te gustaría que pasase, Aitor, con este espacio compartido de datos? Bueno, el Serida tiene mucha experiencia en trabajar con datos. Lo novedoso de esto es intentar sacarle el máximo provecho a estos datos. O sea, es establecer las bases y seguir alimentando esta base de datos a lo largo de los años para que los productores, pues, las conclusiones que saquemos de estos espacios, pues, puedan ser aplicables a sus plantaciones, ¿no?, a pie de finca. Entonces, nuestro objetivo es intentar que las plantaciones mejoren, que sean más rentables y que haya más sidra, más sidra DOP. Eso es lo que nos interesa a nosotros, claro. Muy bien. Sergio, ¿el futuro? ¿Qué os gustaría a vosotros? El futuro es hoy ya. Sí. Nosotros sí que vemos esa oportunidad de negocio que mencionabais antes, que yo creo que es importante dentro de una empresa privada, lógicamente, si no es el ESG,
lo que busca es una herramienta tecnológica que sea capaz de que nuestros servicios y nuestras herramientas que prestamos bien a empresas privadas o bien a administraciones públicas pues estén posicionadas en el futuro ya hoy en día con este espacio de datos. Pero, por ejemplo, antes mencionabais casos de agricultores. Nosotros también empezamos aquí con un proyecto europeo en temas de agricultura, donde había partners de diferentes zonas y una bodega gallega que estaba dentro de nuestro consorcio tenía esas dudas de si en el espacio de datos ceder sus datos y no. Resulta que había una empresa de tecnología serbia que le pagaba por poder utilizar esos datos que ya estaban etiquetados y demás para poder entrenar esos algoritmos. Esa persona que en un primer momento es a quién le vas a dar y por qué, decía, hostia, aquí puedo sacarle un negocio, un rendimiento económico y encima él puede mejorar un algoritmo que luego me puede servir a mí para hacer cosas. Nosotros tenemos una línea de agricultura de precisión en la cual se han dado servicios a agricultores y ganaderos, no solo para esa parte fiscalizadora de la administración te requiere datos, no, lo que queremos es seguir creciendo y poder ofrecer todos estos servicios de valor añadido que se van a generar a partir de estos espacios de datos. Juan Carlos. A ver, yo creo que estamos en la punta del iceberg, como decía antes. Yo creo que estamos observando simplemente mis datos personales. Los tengo guardados en mi casa, realmente de mi chisme no dejo que me vire nada porque es parte de mi know-how y no quiero compartir con terceros. Lo que tenemos que romper la barrera esta de que cuando los compartes automáticamente entras en una dimensión del conocimiento que es sustancialmente mayor, es exponencial casi. Y entonces al final te permite a ti y a terceros realmente pues entrar en eso, a ti como empresa, pero a terceros como oportunidades nuevas de negocio que puede haber directamente. Los casos son, tenemos que identificar casos de utilización, oportunidades de negocio en cada una de estas cosas. Yo con Asturias tiene una posición fantástica con los casos que hemos citado, los de Seresco, con el Serida, especialmente con el de Sanidad, que es un caso paradigmático indudablemente, pero el nuestro esperemos que las materias primas críticas podamos ahí convencer a todos los países de la Unión Europea para que puedan utilizar esa base de datos. Yo creo que hemos dado la punta del iceberg de algo que era una oportunidad de negocio. Yo creo que eso ofrece posibilidades para Asturias. Faustino. Bueno, tenemos la oportunidad de crear una estructura en salud, una infraestructura que fundamentalmente se haga interoperable, conecte el sistema con los datos, con los espacios de datos. ¿Y para qué? Para unir datos clínicos, datos ómicos, datos de imagen, datos de las IoT, de los aparatos que tiene el individuo en su casa, y todo eso va a permitir generar pues no sé, modelizaciones o gemelos digitales para abordar enfermedades complejas, para nuevos tratamientos, para evaluar la progresión de enfermedad, en fin, para elaborar y simular todo aquello que nos permita mejorar la salud de los ciudadanos. Por otra parte, eso va a permitir también tomar decisiones clínicas a los profesionales, que va a ser determinante en todo esto, y va a tener incluso la posibilidad de tomar decisiones políticas que fundamentalmente operen en términos de calidad y de sostenibilidad. O sea, quiere decir que estamos hablando de una organización que quiere nuclear FINVA, pero que el sistema sanitario y FINVA tienen que actuar en conjunto para conseguir todo esto, que me parece que es un futuro esperanzador para Asturias. Chus. Yo diría que dos planos. Uno primero, es decir, intentar que todo esto que estamos viendo ahora mismo y que están haciendo, porque estamos ahora mismo trabajando en ello, sea cada vez más sencillo, y no solamente para las instituciones que ya están arrancándolo y que bueno, están ya implicadas en ello y trabajando fuertemente, sino para empresas pequeñas que quieran poner sus datos y que tenga que ser de una forma muy sencilla. Facilitar eso está entre los objetivos. Ese sería el primer plano. Y el segundo es ya un poco ya más vinculado a las tecnologías de vanguardia. Es decir, es mezclar esto con otras cosas. Estamos trabajando ya, empezando, y lo estamos haciendo, por ejemplo, con Seresco en un proyecto nacional, mezclar esto con los gemelos digitales, es decir, los espacios de datos como base para gemelos digitales. Tenemos ahí la web 4.0. Hace una semana estaba hablando de que estamos arrancando desde W3C, desde el consorcio de la web, los nuevos estándares para conseguir una web nueva. Y esa web nueva se nutre de cosas antiguas, de presente como son estas. Entonces, una web vinculada también a espacios de datos. Así que lo que estaremos trabajando es eso, en trabajar con, o por ejemplo, las tecnologías cuánticas, ¿no? Que ya estamos arrancando con ellas, y cómo eso hace que un espacio de datos tenga una capacidad de cómputo infinitamente mayor. Entonces, esas cuestiones son las que tenemos ahí para estar trabajando en el presente y mañana, ¿vale?
Muy bien, pasado mañana venís, porque como cambia tanto, dime, Juan Carlos, sí. No, te iba a decir que, Chus, sí, yo creo que hay que añadir a ese elemento la inteligencia artificial, el potencial que tiene esto. Indudablemente genera otras necesidades, pero eso es la punta del iceberg de lo que va a ser. Sin duda, sin duda. Bueno, pues continuaremos en otra ocasión. Hoy llegamos al final. Muchas gracias por vuestra participación. Buen día. Muchas gracias. Gracias a ti. Buen día. Hoy en la entrevista del programa, en la entrevista de Asturias al Día, vamos a compartir este espacio y conversación con Patricia Oreña, que ya saben es la presidenta de ATA Asturias. Han salido unos datos en relación a la evolución del paro en el mes de mayo pasado, y paralelamente también aparecen datos que tienen que ver con la situación de los autónomos en Asturias, en España. De hecho, hay aquí tenemos un informe interesante hecho por ATA en relación a la evolución de la afiliación, digamos, del autónomo, de la autónoma en estos momentos. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Por compartir. Cada vez que te llamamos, la verdad que siempre nos lo pones muy fácil, porque, bueno, pues nos traes también. Llevamos toda la mañana hablando de datos. Sí. Porque los datos aportan mucho, muchas cosas, ¿no? Nos orientan mucho. Orientan, ¿no? Y creo que ha sido un mes de mayo récord en afiliación de autónomos, más de 3.414.000 de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, una cifra que no se había alcanzado antes en el régimen especial de trabajadores autónomos. Creo que tendríamos que ir al 2008 para encontrar una referencia más o menos similar. Sí. Dicho esto, en términos generales, muy positiva esta evolución. Sí, claro que sí. Estamos teniendo últimamente cifras muy elevadas. Hay que tener en cuenta que hay mucha incidencia de los extranjeros autónomos, que esto es un dato que hace poco hemos visto y nos hemos ido dando cuenta cuando hemos ido analizando las altas y demás, y la incidencia del número de extranjeros que se dan de alta como autónomos hace que las cifras pues aumenten todavía más, y ese es un dato curioso a tener en cuenta. Bien, más o menos mitad y mitad, ¿no? Si cogemos nuestro país, evolución positiva en la mayoría de las comunidades autónomas. Uh-huh. Disminuye en 6. En algunas otras, sí. Una de ellas, Asturias, un 0,6%, creo, ¿no? Sí. Esto es una cuestión que nos preocupa especialmente, ¿no? Porque no es lo mismo ir perdiendo autónomos como hemos tenido en estos tiempos desde el COVID. Ha habido pérdida de autónomos en general, ¿no? Y entonces ahí no destacábamos mucho. Pero sí que es cierto que en un contexto ahora de un crecimiento que hemos tenido este último mes de un 0,8%, ¿no? De aumento de autónomos en España, nosotros seguimos dando números normalmente negativos. No este mes, curiosamente, que es una excepción en una serie de meses muy, muy larga, de años incluso. Y bueno, que espero que sea un punto de inflexión a partir del cual, bueno, pues cambien los datos, porque hay que tener en cuenta que en los últimos 15, 20 años hemos perdido en Asturias 12.600 autónomos. Y esto es un dato que sí que es escalofriante desde mi punto de vista. ¿Estamos en torno a los 70.000? Ahora mismo estamos en 70.000. Hemos bajado a los 69.000 el mes pasado, pero hemos recuperado la cifra de 70.000. Que yo creo que también es un límite psicológico, ¿no? ¿Esa bajar es la de barrera? 70, yo creo que sí, que esa es la barrera, y nos deberíamos poner ahí el límite máximo a partir del cual no se debe de bajar más, ¿no? Bajar de 70.000, bueno, pues es una cifra alarmante, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, ¿ocurre en todos los sectores en Asturias? ¿Hay sectores más dinámicos? Hay sectores más dinámicos y otros que menos. Por ejemplo, el transporte está perdiendo muchos afiliados. Los sectores tradicionalmente que pierden mucho, y que en Asturias hay muchos también, hacen que estos datos no sean buenos para nosotros normalmente, son la hostelería y el comercio, ¿no? Que son los que más pierden normalmente. También el sector primario. Los autónomos del campo, bueno, esto aquí lo conocemos mucho, ¿no? En otras regiones de España no es una cuestión tan conocida, pero aquí sí sabemos, porque todos tenemos en la familia o hemos tenido en nuestros antepasados a alguien en el campo. Bueno, pues hay una falta enorme de relevo generacional. El campo ahora mismo no es un sector que atraiga a la gente joven, y ahí los datos son siempre negativos.
y yo creo que seguirán siendo negativos en el futuro, lamentablemente. En la hostelería más tradicional también se van perdiendo muchos autónomos, y en el comercio, bueno, pues por varios factores también es donde más se pierden. Eso hace que en Asturias, bueno, pues que son los sectores más numerosos y con peores cifras, digamos, pues nos den números negativos. Por tanto, el relevo generacional, en términos generales, puede ser una de las causas. Una de las causas. Hay que tener en cuenta que la media de autónomos asturianos está por encima de los 55 años. Y esa es una edad enorme. Eso quiere decir que de aquí a 10 años se van a jubilar la mayoría de los autónomos que están en ejercicio. Y eso, bueno, pues es algo a tener en cuenta. Eso unido a que por debajo de la pirámide de población los jóvenes no se animan, pues hace que, claro, los datos sea una constante, el gráfico, una constante de descenso. Claro. De manera general, como decíamos, porque luego, si nos metemos en los sectores, cada sector, lógicamente, tiene... Hay sectores que tienen mucho también su empuje. problemática. Sí. Claro, hay unos que empujan mucho, como son la formación, ahora es un sector que está en alza, las tecnologías, esos son sectores que aumentan y crecen constantemente también. Pero ¿qué ocurre? Que son mucho menos numerosos. Entonces, claro, al hacer el balance final, pues los que se llevan el peso, que son esos tres que decíamos, comercio, hostelería y sector primario, pues claro, ganan esa batalla, claro. Claro, comercio y hostelería, sectores complicados también. Sí, mucho. Afectados por el relevo generacional. Mucho también. Evidentemente, pero también por la falta de incorporaciones, entiendo. Claro. El comercio es un sector ahora mismo que tiene pocas incorporaciones, tiene pocas porque, bueno, pues el comercio todos hemos visto que en los últimos años ha tenido una evolución un poco complicada, ¿no? Para el comercio tradicional, el que entendemos aquí como la tienda que tenemos cerca de casa, donde vamos, eso ha tenido una evolución complicada por los mercados online y demás, y porque la demanda ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un futuro más comprometido, depende de cómo se gestionen esos negocios, ¿no? En la hostelería ocurre un poco lo mismo, ¿no? El pequeño local que teníamos cerca de casa, donde te bajabas a tomar una sidrina por la tarde, bueno, pues también tiene una falta de relevo muy importante, ¿no? Y esto, si nos damos cuenta solo con mirar un poquito alrededor, es gente ya con una edad y que se va jubilando, y son negocios que van desapareciendo, ¿no? Y lo mismo en el campo y en la agricultura y la ganadería, claro. Bueno, son por lo tanto, los que más sufren, digamos, Sufren, estos sectores, ¿no? A eso añadimos otra serie de problemas, ¿no? Que o bien te echan un poco para atrás a la hora de incorporarte, o llegado un momento que dices, bueno, pues yo no sigo. Te hacen abandonar. Bajo la persiana. Claro, cuando ya tienes una edad hay dos problemas. Yo soy muy pesada con esto y lo entiendo, pero bueno, es la realidad con la que vivimos día a día, ¿no? Tenemos dos problemas enormes que son los que hacen que realmente se baje la persiana, ¿no? La gente a partir de una edad, cuando dice, mira, yo ya, mis hijos ya tienen su vida resuelta, yo ya no puedo más, ni con la presión fiscal, que es enorme, que ha aumentado muchísimo en estos últimos 5 años, pero en estos 5 últimos años especialmente, ni con la burocracia. Yo personalmente me encuentro al otro lado del teléfono en el despacho gente que me dice, yo tengo que cerrar porque no tengo este papel, y es que mi negocio no va mal, pero necesito este papel y no tengo manera de conseguirlo, porque claro, hay que tener en cuenta que el que tiene un negocio abierto ahora mismo tiene que atender a la normativa municipal, autonómica, estatal y europea. Entonces, son 4 entidades enormes, gigantescas, y que son apisonadoras. O sea, no hay razonamiento, no hay... Cuando una administración te dice necesitas este documento y entra en colisión con otra administración, por ejemplo, esto no tiene solución, y esto hay que solucionarlo, ¿no? Esto es algo que no puede ser. O sea, no puede ser que se cierren negocios porque en la inspección de los 19 o 22 entidades que nos inspeccionan, pues no haya un acuerdo. Recuerdo no hace mucho unos que tenían un negocio en una casa, en una vivienda, un local que estaba protegido y no se podían hacer reformas, pero la normativa de incendios les obligaba a cambiar el acceso, ¿no? Entonces no había una solución para ese negocio.
una administración no les dejaba hacer la obra y la otra les obligaba o les cerraba, ¿no? Entonces, esto no puede ser. No puede ser. O sea, no puede ser que un negocio que funcione, que tenga contratadas a 3 o 4 personas, se tengan que ir todos a la calle por esta situación, ¿no? La presión burocrática es espantosa, o sea, es enorme. Y la fiscal también. Esto no anima. ¿Cómo va a animar? ¿No? ¿Cómo va a animar? ¿No? A mí hay un concepto que me gusta mucho porque es muy gráfico, que es el día de la liberación fiscal, ¿no? Que es hasta qué día tú tienes que trabajar para pagar tus impuestos, que ha aumentado. Ahora este año nos iremos hacia el 4 de agosto. Esto es tremendo, ¿no? O sea, un negocio tiene que estar todo lo que gane hasta el 4 de agosto lo utiliza para pagar impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crecer y a mejorar? Porque parte de este problema del relevo generacional viene de ahí. Los negocios se nos están quedando antiguos, porque la falta de liquidez nos impide mejorar, crecer, exportar, formarnos, porque no hay liquidez suficiente, ¿no? Entonces, esto es lo que los autónomos te dicen, no, es que no va bien, no me va bien. Bueno, pues es esta unión de circunstancias la que hace que el negocio, vaya tirando, y esto es lo que no puede ser. Bien, soluciones a corto plazo que las hay. ¿Qué veis en ATA? Sí, las hay. Lo primero, la reducción de trabas administrativas. Nosotros tenemos una comisión de la que yo formo parte a nivel nacional para la revisión y la eliminación de trabas administrativas. Lo que hacemos es revisar todos esos procesos que están duplicados o multiplicados por 4 o 5 que hacen que llevar el negocio día a día sea horrible, ¿no? Sea un infierno de papeles que no se puede tolerar y que nos hace perder mucha competitividad, porque en el momento que nosotros tenemos que tener una asesoría jurídica, contable, de protección de datos, de prevención de riesgos, todo eso genera que tengamos que dedicar un tiempo que no tenemos o un dinero que tampoco tenemos para estar al día. Bueno, pues estas trabas que además en ATA estamos trabajando constantemente con esta mesa que tenemos, es cuestión de voluntad y de hecho solucionamos muchas. De procesos duplicados, por ejemplo, en diferentes administraciones. Y luego es necesario, es imprescindible bajar los impuestos. O sea, esto no podemos continuar subiendo impuestos. Hoy venía hacia aquí oyendo a alguien que decía, tenemos que inventar algún otro impuesto para hacer frente. En fin, o sea, démosles nuestros negocios y que nos lo gestionen. O sea, ya esto es el límite, ¿no? Estamos en un límite que a partir del cual empezamos a perder autónomos. Entonces, esto sí que no nos lo podemos permitir, ¿no? Decir, vamos a aumentar los impuestos hasta el punto de que vayamos a cerrar los negocios porque entonces es vender el coche para comprar la gasolina, ¿no? Y esto es un error enorme. Bien, como sabes, en Asturias se está trabajando en la denominada Ley Simplifica, sí, que en otras comunidades autónomas con un nombre parecido, en algunas ya está aprobada, en otras se está trabajando también, ¿no? Sí. Es decir, es un intento, entiendo, de la administración, cada una desde sus competencias, por atajar, mejorar eso. Por atajar todo esto, ¿no? Bueno, porque ¿Participabas en la Ley Simplifica? No, aquí en Asturias no. Nosotros trabajamos a nivel nacional. Sí. En Asturias no nos han llamado de momento. Sí. Pero es que esto es curioso, ¿no? Pero mucha gente de la administración se nos queja de la burocracia, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo siempre les digo, ¿cómo me alegro que haya llegado hasta ahí? Porque ahora es cuando empezaréis de verdad a solucionarlo, ¿no? Porque la propia administración sufre ya cada vez más los efectos de su propia burocracia, ¿no? Y entonces, pues les detiene, les paraliza. Yo siempre les digo, imagina que tuvieras que ganarte la vida de esto, ¿no? Con esto. Entonces te das cuenta de la importancia que tiene. Lo que no tengo tan claro es lo de los impuestos. Pues eso hay que hacer. En eso hay que trabajar muchísimo porque, en fin, yo creo, estoy convencida de que este fin de semana precisamente lo comentaba con unos amigos que son funcionarios, ¿no? Y que hacen gestión de impuestos y demás. Y digo, mira, yo creo que pagamos demasiados y hay una razón y la prueba está en algo que hemos estado leyendo este fin de semana en los periódicos, que es los famosos pinganillos del Congreso, ¿no? O sea, en una situación de escasez, este problema no se plantearía jamás, ¿no? Porque es un derroche, digamos, de fondos públicos que realmente en ese contexto no es necesario, ¿no? Y esa es la prueba de que
disponen de demasiado dinero, el dinero que nos falta a nosotros, ¿no? Entonces hay que racionalizar esto, o sea, hay que racionalizar el gasto público de forma que nosotros podamos disponer de más fondos para hacer crecer nuestros negocios y por lo tanto nuestra región, nuestra comunidad, nuestro país, ¿no? Es que si no, la diferencia es lo contrario. Vamos a peor en todos los aspectos, ¿no? Entonces, esto sí que es un tema muy serio en el que hay que trabajar de verdad. O sea, hay cosas muy importantes y otras que no lo son tanto. Vamos a racionalizar todo esto para hacer que que nos vaya mejor a todos, ¿no? Bien, decías al principio, Patricia, que se nota que aumenta el número de autónomos extranjeros. ¿También en Asturias? También en Asturias. En Asturias tenemos en los últimos meses un aumento importante del número de extranjeros. Sí, es gente que se establece aquí y que trabaja como autónomo. Sí. ¿En todos los sectores? En todos los sectores, sí, en todos los sectores. Sobre todo en los relacionados con las profesiones, ¿no? Las profesiones más manuales y demás, pero en todos en general. O sea que también por ahí hay una buena noticia, claro. Sí, efectivamente, claro que sí. Porque escuchaba también, yo creo que si no fue este fin de semana, fue hace unos días, la semana pasada, cuando hablamos de relevo generacional, parece que queremos obligar a los hijos del tendero y de la tendera a que sigan con el negocio de sus padres, cuando en muchos casos ese negocio ha servido para que sus hijos hayan ido a la universidad o hayan planteado su propio proyecto de vida, ¿no? Sí, pero el relevo generacional lo entendemos que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, sí. El relevo generacional no siempre es familiar. Claro. Entonces, forma parte de una mentalidad, de un ecosistema, ¿no? En el que toda la comunidad pues debería estar implicada y que suponen trasladar a esta gente joven que está buscando un trabajo, ¿no? Si es que uno de los problemas que tenemos es el éxodo profesional, ¿no? Y juvenil. Nuestros hijos se van y esto es terrible, ¿no? Es durísimo. Yo siempre digo, en mi casa lo digo, o sea, vivir aquí es un privilegio tremendo, ¿no? Entonces vamos a buscar la manera de que esta gente que parece que sale de la universidad, que sale de los centros de formación profesional y solo busca una salida fuera, se quede, porque hay muchos negocios y luego el autoempleo es una de las opciones que no barajan. Y es muy importante porque el autoempleo es muy satisfactorio, es muy gratificante, es tu proyecto de vida y aquí en Asturias hay mucho nicho de negocio. El problema es es que no explicamos y no tenemos un sistema que favorezca esto, ¿no? Y son las trabas administrativas, son los enormes impuestos lo que genera esa idea de, mira, yo estoy mucho mejor trabajando para una gran empresa en la gran ciudad y me olvido de problemas. Pero esto lo que hace es deslocalizar a toda la juventud y es una pena, ¿no? Porque, claro, en términos generales, ser autónoma significa que puedes elegir el negocio que quieres desarrollar. Claro. Es decir, no tienes por qué estar sujeto a estructuras más rígidas, ¿no? De abrir una tienda, abrir un bar, abrir un restaurante. La amplitud. Sobre todo hoy en día, ¿no? Porque hasta hace no mucho, tener un negocio estaba vinculado a comercio, hostelería. Sí, y a unirte a un local con una hipoteca o un alquiler, pero es que ahora hay muchísimos negocios que la gente hace desde su teléfono móvil. A mí me quitan el móvil y me desaparece el negocio prácticamente, pero con tu ordenador portátil que puedes vivir aquí, que esto es una ventaja enorme, ¿no? Vivir en un sitio como este y trabajar para el mundo entero, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que traer. ¿Qué ocurre? Pues que hay otros países y hay otros lugares donde es más fácil, más accesible, donde se monta una empresa con más facilidad y entonces atraen a toda esa gente. Seamos atractivos para ellos. Por lo tanto, favorecer la incorporación es debemos entenderlo como una obligación de la administración, favorecer que crezca ese ecosistema, que sea más fácil. Claro,
claro, generar facilidades, y esto sí que se puede hacer, porque yo entiendo que muchas cosas de estas que digo a nivel autonómico no tienen una respuesta. O sea, es imposible que el gobierno de Asturias diga, no, vamos a bajar los impuestos. Bueno, en sus tramos sí, desde luego, ¿no? Pero esto es un problema global, nacional, ¿no? O sea, no hay una diferencia, ¿no? Pero no hay una enorme diferencia entre unas comunidades y otras. Lo mismo pasa con la burocracia, que a nivel asturiano sí que hay procesos que se pueden mejorar, pero al final el problema es de otra índole, ¿no? No es algo que podamos solucionar desde aquí en gran medida, pero lo otro sí. Sí que podemos generar un espacio donde montar un negocio sea fácil, atractivo, económico y simplificado desde el punto de vista administrativo. Claro. Bueno, estamos a la vuelta de la esquina del verano. Claro, esto igual es hacer política ficción, Patricia, pero ¿cuál crees que va a ser la evolución a partir de esta? Estamos en el 6º mes del año. ¿Cómo va a ser la última parte del año? Pues hay algunas cosas que tienen que cambiar un poco, en lo relativo a esto, a la simplificación administrativa y demás. Yo creo que estamos estabilizados. Creo que las grandes bajas ya no se están produciendo desde hace unos meses. Creo que estamos ahí estabilizados, y mi deseo y mi esperanza, eso es la ficción, es quedarnos aquí un poquito, y a final del verano, bueno, pues ir teniendo alguna cifra un poco más positiva. Bueno, vienes y os lo cuento. Y nos lo cuentas. Patricia Oreña, presidenta de Data Asturias, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, feliz día. Gracias. Igualmente. Hoy cerramos Asturias al Día conversando con nuestra compañera, conversando con la escritora Carolina Sarmiento. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos Hola. días. Buenos días. Muchas gracias a por vosotros. acercarte a los estudios Encantada. para hablarnos de Vértigo en la boca, que es tu último libro. Es un poemario. Hasta ahora te conocíamos por relatos, novelas, también una serie de haikus, ¿no? Que fue tu primera publicación, ¿no? ¿Por qué vuelves ahora a la poesía? Bueno, pues Ikiru, que es ese libro de poemas al que te refieres, fue con lo que empecé allá por 2008. Y es cierto que desde 2008, 2018, perdón. 2008. Íbamos muy atrás. Le resté una década. A finales de 2018 salió Ikiru, de manera inesperada también, porque es verdad que lo mío era más la prosa, pero fue un momento vital en el que necesité volcarme en la poesía y en los versos, y salió Ikiru. A lo largo de todos estos años, pues sí que he ido escribiendo poemas, pero sin ninguna pretensión. Digamos que sí me planteaba como un objetivo lograr publicar una novela, ¿no? Terminar otra novela que tenía empezada, hacer esa colección de relatos cortos que se convirtió en Animales urticantes, pero la poesía te va acompañando a lo largo de los años simplemente como un refugio, como una búsqueda de poner en palabras pues reflexiones, sentimientos, temores, incertidumbres, etcétera. Y los vas ahí. Acumular suena un poco feo, ¿no? Porque parece que es como un vertedero, ¿no? Que vas acumulando y lanzando ahí. Pero es cierto que se van juntando a lo largo de los años una especie de rezos. Me gusta pensar que son como mantras, ¿no? En los que me siento identificada. Respuestas poéticas por la vía poética, y al final pues aquí está de nuevo la poesía, y me hace muy feliz no separarme de ella. Bien, estás ahora en proceso de presentación del libro. La próxima, la más cercana, es este jueves, día 12, 7 de la tarde, en la librería de la Villa, con Dolores Moral. Exacto, sí, para mí es una alegría doble o triple. La primera, por compartir presentación con una compañera de TPA Noticias, a la que quiero mucho, que es Dolores Moral, y gran profesional. Y además es del área de sociedad y cultura, y es una persona muy, muy sensible, ¿no? A todo lo cultural, y eso me gusta, tener cerca a gente con sensibilidad. Y segundo, bueno, porque la presentación va a ser en la librería de la Villa, que cumple un año, y es un espacio que ha traído de nuevo cultura y sensibilidad a un pueblo como la Villa, y me encanta que haya espacios así. Claro, porque si no me equivoco es un proyecto personal, es un proyecto de vida del librero. Exacto. Que se vino
vino a Asturias, Javier, se vino. Exacto, y montó sí. aquí su librería, ¿no? Sí, la verdad es que es curioso, es un experto en Carlos V, es un historiador premiado y con trayectoria, y bueno, pues quiso abrir esta librería y es toda una apuesta hoy en día. Carlos V es el nexo, entonces, ¿no? Pues Sí. Llegó a la villa, ¿no? Exacto, sí. Carlos I de España, ¿no? V de Alemania, ¿no? No, ¿Hablamos del mismo, Carlos? Hablamos del Carlos que unos dicen que desembarcó en Tazones, Eso, otros vale. dicen... Sí, no nos metamos en cosas históricas, No, me voy a no. meter la pata. Vamos a salir Otro directo. día entrevistas a Javier. Sí, ¿Y es seguro? que ya te hago la sugerencia desde hace tiempo, sí. Desde luego que sí. Vamos a salir del jardín. Sí, por favor. Porque nos conocemos. Bueno, pues es una búsqueda de la palabra, decías, Ujú, exacto. según leí. Sí, suena muy eclesiástico, pero es Sí. tal cual la palabra, ¿no? Bueno, pero es que es lo cierto, que tiene la ¿no? palabra. O sea, yo creo que uno de los dones del ser humano es el haber logrado no solo comunicarnos por la vía de la palabra, ¿no? Ir más allá de los bramidos, graznidos que pueden tener otros animales, ¿no? Aullidos, sino que hemos logrado poner una palabra casi para cada cosa. Y para eso, para lo que no hay palabras, creo que ahí se acerca la poesía, la fotografía, la danza, para esos terrenos claroscuros que es difícil nombrar, ¿no? Como son los sentimientos en general, ¿no? Tú te despiertas un día y no sabes por qué tienes como una incertidumbre, un temor, y bueno, pues no encuentras las palabras. Y ese no encontrar las palabras a mí me provoca vértigo, ¿no? El poemario se titula Vértigo en la boca, por varios vértigos, pero ese es uno, ¿no? El no ser capaz de encontrar una palabra a una sensación, a un sentimiento, a un temor o a una alegría, ¿no? Uh-huh. Y es esa búsqueda a través de poemas muy cortos, intento que sean concisos, den justo, que haya una matemática de las palabras que den justo con esa sensación. Lanza aguda, alerta voraz, boqueo atrapada entre peces espada. Sí, bueno, ese es el otro estás hablando de la actualidad. Exacto, sí. De hecho, ese poema se titula Contemporánea. Y es esa sensación, de nuevo, de despertarte, pones la radio, lees el periódico, vienes a trabajar, continúas con las noticias de fondo y esa sensación, ¿no? De peces espada a tu alrededor que te pinchan, ¿no? Que no es más que una actualidad violenta en lo dialéctico, pero también en lo real, ¿no? Este periodo de guerras en el que estamos y de desastres naturales también, y dices, en realidad me afecta, a mí me afecta la virulencia que puede haber alrededor. Es cierto que hay muchas noticias buenas y yo que tengo la suerte de trabajar en el área de sociedad y cultura y hacer muchas noticias de cultura, pues busco precisamente esa belleza que nos alienta, ¿no? a seguir confiando en el ser humano, porque es verdad que en esa contemporánea, ¿no? Como titulo el poema, pues hay mucho ruido y mucho mal. ¿Cómo has trabajado el libro? Porque entiendo que no es al azar el orden de los poemas. Tiene una estructura. Uh-huh. Bueno, no tiene mucha estructura, en el sentido de que yo lo que quería era que... no tiene mucha estructura. No quería, por ejemplo, que todos los poemas que incluyen la palabra mar, olas, qué sé yo, océano, ¿no? Fueran todos seguidos, ¿no? Que las temáticas no fueran todas de seguido, sino que hubiera algo intercalado entre la naturaleza, las reflexiones, la sociedad, porque hay muchos poemas de naturaleza. Y sí es cierto que dejé para el final los poemas más largos. Ya sucedía en Ikiru, que son poemas muy cortos, muy concisos, que busco la musicalidad, ¿no? Y que quede una sensación. Entonces, al final del poemario sí que me salgo un poco de esa, no sé si decir sello mío, pero bueno, esa característica de mis poemas, que es esa brevedad, y incorporo por primera vez poemas más largos, ¿no? En los que me dejo llevar un poco y en los que tal vez haya una mezcla con la prosa. Y esa, digamos, que sería la única razón para el orden de los poemas. En esos poemas más largos, sí, como dices, se diferencian de
la idea poética que nos acabas de comentar, pero ¿te está abriendo una puerta a la exploración poética? Sí, sí, de hecho también los dejo para el final por eso, porque no sé si a partir de ahora ese va a ser el camino, porque me sentí muy cómoda escribiendo estos últimos poemas. De hecho, son los más recientes del poemario, como os decía, desde 2018 he ido juntando poemas y estos son los más recientes, estos son los más próximos a 2025. Y me gustó mucho ese dejarme llevar por la prosa poética o la poesía que, bueno, tal vez estructurada de otra manera se podría convertir en un relato. De hecho, hay uno que se titula Sombras, que yo pensaba hacer un relato de él y así empecé escribiéndolo, ¿no? Pero de repente, bueno, me pareció que era un poema más que... Entonces, me gusta esa mezcla. Qué bien. ¿Y estás en ella? ¿Escribes? Ahora mismo no estoy escribiendo poesía, digamos que estoy más centrada pues en presentar este poemario y además también estoy con la revisión de una novela que va a salir el año que viene, entonces sí que estoy más centrada en la novela. Bien, va a salir el año que viene. ¿Tiene parentesco con las anteriores? ¿Algún tipo de parentesco? Bueno, no es la continuidad de ninguna de ellas, ni de Tarada ni de Bresno, pero sí que continúa en esa línea oscura, tal vez, sí, lo es. Bien. Sí, la novela va a ser, tiene algo de western, tiene algo de distopía, tiene algo de novela policíaca, de un misterio. Se mueve por ahí y de nuevo es un personaje solitario. La gran diferencia con las anteriores, que estaban protagonizadas por mujeres, es que esta no solo el protagonista es un hombre, sino que no hay ninguna mujer en toda la novela. Siempre dando giros, siempre sorprendiendo, ¿no? Bueno, espero que guste mucho la próxima novela. Seguro que va a gustar porque quien conozca tu trayectoria estará encantado de volver a leer una no, seguro, no, te lo digo, seguro. Y quien no, pues siempre es una experiencia meterse en tus poemas, en tus haikus, tus relatos o en tus dos historias. Bueno, gracias. Potentes, bueno, hay que decirlo, ¿no? Sí, además, bueno, la novela del año que viene es un salto también porque cambio de editorial, paso a una editorial nacional, entonces vamos a ver qué tal funciona. Sí, tengo un poco de vértigo, hablando de vértigo en la boca. Que es un gran título. Vértigo en la boca. Sí. Decías que tiene varias explicaciones, sí, pero cuando lo ves, ¿no? Me parece la parte de la portada me parece una maravilla, claro, también, tú ¿no? Imagínate que te ronda algo o a alguien de tu familia le ronda algo, una enfermedad o bueno, algo así complicado, ¿no? Sientes ese vértigo, ¿no? O por ejemplo, no quieres escuchar un diagnóstico, pero está ahí, entonces sientes ese vértigo, ¿no? Quieres decirle algo a una persona muy cercana, sea de amor o sea de desamor, da vértigo y sabes que en el momento que lo digas ya has traspasado una frontera y todo va a cambiar. Lo digas o lo escribas, es ese vértigo en la boca. Claro. Hablabas antes de la temática, ponías el ejemplo de aquellos poemas donde salen olas, donde sale el mar, donde sale la ría. Claro, como te conocemos, y eso es jugar un poco con ventaja, sabemos que uno de tus paisajes es precisamente la ría, es el mar, pero claro, es que a la vez es tan poético, ¿no? Sí. Peinar las olas, creo que escribes en uno de ellos, ¿no? No lo sé. Lo de peinar las olas no me suena, pero... ¿No te suena? Pero igual sí. La realidad es que sí que paseo mucho y le doy mucha importancia filosófica al paseo. No soy la única, hay tratados, hay ensayos al respecto, ¿no? Lo importante que es pasear para entrar en un estado de conciencia profunda, ¿no? Y a mí por lo menos me sucede. Entonces sí que es habitual verme paseando al lado del mar en Gijón, o sí que hago mucho el paseo de la ría en Villaviciosa, desde Misiego a Rodiles y bueno, y otros paseos, ¿no? Y ahí van surgiendo ideas, sí, o más que ideas. Ahí soy consciente de un hallazgo de la calma y de un hallazgo del sosiego y de un pensamiento más tranquilo, más reflexivo que me ayuda a componer y a vivir mejor. Claro. Eso es lo importante, que a veces lograr poner las palabras sobre lo que sientes, en mi caso, me ayuda
a ser más consciente de quién soy, de dónde habito y de las prioridades. O sea, que dirías que la primera persona para la que escribes es para ti. Sí. Sí. En el caso de la poesía está claro, porque además es autobiográfica y sin pretensión de publicar. Luego, pasados los años, pues si tienes una colección de poemas que funcionan, se publica. Y en el caso de las novelas también es exploración. Luego se convierte en una publicación pública, como la misma palabra dice, y por supuesto que quiero que la gente lo lea, que le guste y que me comente, pero la primera persona con la que interacciono es conmigo, inevitablemente, es con el pensamiento. Sí. ¿Es un modo de liberación? Sí, sobre todo eso, de exploración, repito la palabra, es una exploración, sí. ¿Y me libera? Pues sí, porque, por ejemplo, en el caso de la prosa, libera la imaginación, que la solemos tener muy contenida en el día a día. Y creo que es muy necesaria. En el momento que liberas la imaginación, disfrutas y conectas con algo muy profundo nuestro que tenemos bastante anulado en la etapa adulta, pero que mantenemos, que es la imaginación y que hace disfrutar y alejarte de pesares que podemos arrastrar. Hay que refrescar la imaginación. Sí, sin duda. Hay que volver superimportante. a pisar charcos. Sí, o a ver dibujos en las nubes, sí, o a inventarte historias, o a jugar sin buscar ningún rédito de ningún tipo. Sí, la imaginación es fundamental. Entonces yo cuando escribo vuelvo a conectar con esa imaginación. Me gusta mucho la fantasía, me gusta imaginar mundos. De nuevo, en la próxima novela no hay ninguna ubicación conocida y sí, a mí me reconforta, sí. Bueno, estás ahora, decías también, presentando, que es un trámite que hay que llevar, ¿no? Pero sí, ¿a ti te gustan las presentaciones? Sí, como las charlas que estamos teniendo, como la charla que tenemos ahora, porque al final es una invitación a intercambiar pareceres y a hablar y a reflexionar y a lo social. Yo recuerdo en una presentación en el Toma 3, que es un bar de Gijón, ¿no? Donde podría haber una televisión puesta de fondo, que no la hay, donde podría haber ruido de música, pues no la había. Éramos, 50, 60 personas atendiendo a una charla entre dos poetas. Fue en Poex. Eso, en los tiempos que corren, eso es una maravilla. Nada de distracciones de pantallas, nada de distracciones de otro tipo, sino concentrados en escuchar una conversación, un intercambio de ideas. A mí eso me gusta, sí. Por eso agradeces a Poex. Exacto, sí. Tantas cosas, ¿no? Están los agradecimientos, sí, sin duda, porque es un privilegio para una ciudad como Gijón, que durante, no sé lo que dura, una semana, 4 días, no lo sé, pero desembarca aquí una pluralidad de voces que te hace ver más allá de los poetas que son más conocidos, ¿no? Y descubres generaciones muy jóvenes que están haciendo cosas diferentes que no te habías planteado o que en Asturias, bueno, pues que yo no había dado con ellos. Entonces es al modelo griego, ¿no? Es una platea en la que escuchar otras posibilidades, sí. Y claro que lo agradezco a Poex y a Félix y a cualquier iniciativa cultural pública que nos haga reflexionar. Qué bien. Bueno, de hecho, creo que te animó a formar este Vértigo en la Boca, ¿no? Sí, exacto. Hubo 2 motores importantes. A finales de 2024, mi padre sufrió un accidente, le atropelló un coche. Y estando en el UCA, acompañándole, yo recordé sobre todo un poema que en su día había escrito pensando en él, que se titula Sarmiento. Y pensé, qué pena que este poema tenga que estar en el ordenador ahí guardado, ¿no? Y en esas mañanas y tardes largas en el hospital, pues en sus momentos de conciencia yo le leía los poemas para que él me dijera si le gustaban o si no le gustaban, ¿no? Entonces digamos que ese poemario lo trabajé con mi padre y ahí lo dejé. Le dieron el alta y bien. Pero llegó Poex
y dije, pues a mí también me apetece ahora, ¿sabes? Convertir esto en libro, ¿no? Después de todo lo que he escuchado durante el POEX, creo que no está mal mi poemario, y además me gustaría regalárselo a mi padre, ¿sabes? Que no siga acumulando ahí años en el ordenador, sino que lo pueda tener en papel. Qué bien. Y así fue. Qué bien. Qué bien, Carolina. La verdad que... Ese era uno de los vértigos. El año pasado hubo varios vértigos, ese fue uno. De los vértigos, digamos, reales, ¿no? No esos vértigos de palabras, sino el vértigo a la muerte, el vértigo, ¿sabes?, a qué va a pasar ahora. Sí, hubo varios. Bien. Y la poesía me ayudó. Vale. Con Bajamar. Con Bajamar, sí, estoy muy contenta. La verdad que su línea editorial es muy guapa, ¿no? Sí. La edición ha quedado delicada, creo que acorde con los poemas, sencilla a la par que bonita. La cubierta de Leticia, me voy a matar, pero no recuerdo ahora su apellido, Leticia González creo que es una maravilla de collage. Leticia González Díaz. Sugerente, muy bien, estoy muy contenta. Y luego la realidad es que César, el editor de Bajamar, está formando un grupo de personas alrededor suyo que lo hace muy interesante. Siendo una editorial humilde, de periferia, ¿no?, como se dice ahora, engloba una serie de nombres que a mí me gusta mucho su poesía. Sobre todo tengo que mencionar a Yasmina Álvarez, que para mí es una poeta enorme, además de actriz también, y bueno, fue con ella con quien hablé para preguntarle cómo tenía que hacer para dirigirme a Bajamar, por si les pudiera interesar el poemario. Qué bien. Con Yasmina vas a estar dentro de unos días, ¿no? Sí. En cuanto arranque la Félix. La Feria del Libro de Sisión. Sí, va a ser otra cita muy especial. El otro día, lo escuché aquí seguramente, es la tercera feria de España, después de Madrid y Barcelona. El número de expositores, claro que sí. Es potente. Sí, yo creo que es una feria no solo en la que hay muchos expositores, que habla de una riqueza literaria en la región, ¿no?, a número de editoriales y de librerías, sino también en nombres que quieren venir a Gijón. Eso es muy importante, porque los autores de primer nivel, tienen tantísimas ofertas que se piensan a dónde ir. Y una persona como Enrique Vila-Matas, que es un candidato al Nobel cada año, pues va a venir a Gijón. Otra persona como Sara Mesa, que es dentro de las nuevas voces de la literatura española tal vez la más destacada, que acaba de publicar Oposición con Anagrama, va a estar aquí. Entonces eso habla muy bien de la gestión de la Félix. Va a estar el Roto también. Va a estar el Roto, se me olvidaba. Charlando con Enrique del Teso. Es un mito. Para el Roto lo que logra cada día es algo increíble. Eso la inteligencia artificial no puede hacerlo. No puede. Es evidente. Exacto. Bueno, abres el poema con una dedicatoria, ¿no? Sobre la música, sí, que está muy presente en tus trabajos literarios. Sí. De una u otra manera, siempre hay música. En la poesía, pues igual es evidente que haya música, cierta musicalidad, ¿no? Sí. Yo sí. Hay leré, ¿no? Es a quienes con su música logran que cante, baile y me emocione. Ay leré, ay lera. Que, ese final también es un homenaje a la música popular tradicional, anónima, que engarza generaciones y que canta pues sobre lo más hondo y al mismo tiempo que es lo más repetido y lo más sencillo, pues que sigue siendo lo mismo: el amor, la muerte, el tiempo, los grandes temas, ¿no? Y eso la música tradicional lo logra como nadie. Y sí, yo si me dieran un superpoder sería el de escribir canciones y poder cantarlas, poder emocionar. Eso creo que lo logra la palabra cantada. Bueno, y una cosa más, abres en cualquier caso el poemario con
con unos versos de Julio Rodríguez. Sí. Que lo repasé varias veces. Yo creo que también lo voy a utilizar para mí. Hombre, claro. Para mí directamente, ¿no? Sí. Porque me parece una gran declaración de principios. Sí, vivir es perdonarse la vida cada día. Toma el café tranquilo. Así termina este verso de Julio Rodríguez, que fue quien me revisó el poemario, porque, bueno, supongo que la gente lo sabrá, pero quienes escribimos somos muy inseguros y necesitamos que otra persona nos diga si vamos por el buen camino o no. Y Julio, bueno, pues aparte de tener un sentido del humor brutal, es una persona honesta y sabía que me iba a hacer una crítica constructiva, pero ya antes de pedírselo, yo tenía seleccionado este poema porque sí, a mí también me parece una gran declaración de principios, intentar tomarse la vida con calma y perdonártela todos los días. Todos los días, efectivamente. Bueno, jueves 12, 7 de la tarde, en la Librería de la Villa con Dolo Moral. Sí. A continuación en la Félix y bueno, lo que venga, ¿no? Por delante vendrán más cosas seguramente. Sí. Tengo cita también en la Semana Negra de Gijón, así que bueno, va a buen ritmo este vértigo. Carolina Sarmiento, muchas gracias a ti, por Robert. este vértigo en la boca. No, gracias. No hay problema, gracias. Y nos vamos. Disfruten del lunes. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias.